libro de Apocalipsis, el capítulo 1, la última parte del 1, el inicio del 2. Voy a leer seguido 1:9 y continúo con el 2 del 1 al 7. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro en la altura del pecho. Su cabeza lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce rojo vivo aún en un horno, y a su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. El apóstol Juan se encuentra en la isla de Patmos, dice que a causa de Jesucristo y del sufrimiento que cada uno de los apóstoles estaba pasando, ya que había una gran persecución en aquel tiempo, y obviamente él es el que queda allí y está pues se puede decir padeciendo por Cristo, por Jesús, padeciendo por el Señor. Y obviamente era un hombre que dependía de la voz del Espíritu Santo, dependía de la voluntad del Padre, del Dios a quien él servía. Y dice que por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, él se encontraba en aquel lugar. La isla de Patmos, no crea que era un Cancún, era una prisión. Y a causa de Cristo, de ser un fiel seguidor de Cristo, pues llegó a aquel lugar a ser prisionero. Y interesantemente que en esa condición, obviamente, el Señor, honrando la obediencia de Juan y en su perfecta voluntad, le visita, escucha la voz, y esta voz es muy fuerte, de tal manera que cuando ustedes ven el subtítulo de este capítulo, dice: alguien semejante al Hijo de Dios, semejante. ¿Por qué? Porque Juan entra en éxtasis en el Espíritu, pero a pesar de que él conocía a Jesús, el que se está presentando es un personaje grandioso, glorioso, majestuoso. Y él está desesperado por ver quién es la voz que le habla, y Juan voltea para reconocer quién es esa voz. ¿De quién proviene esa voz? Comienza su relato de esta manera, ¿sí? Donde dice que se voltea para ver quién era la voz que hablaba. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando está en esta actitud él de inquietud, de saber quién le está hablando, escucha que una voz viene sobre él y le dice, una voz fuerte como de trompeta: escribe un libro, lo que veas, y envíalo a las 7 iglesias. Y ahí está la lista de las iglesias.
escribe en un libro lo que vas a ver. Esta voz no le dijo, pon atención a lo que te voy a decir, es a lo que vas a ver. Entonces la revelación que el Señor le trae a Juan, que nos abre los ojos a nosotros y lo ha abierto por generaciones, es una revelación clara, porque Juan está en el Espíritu recibiendo aquella visión. Escribe todo lo que vas a ver. Entonces dice que cuando él se voltea para ver quién hablaba con él, empieza a ver 7 candelabros de oro. 7 candelabros de oro, preciosos, maravillosos. No entiende por qué 7, por qué candelabros, qué significa esto. Y entonces dice que estaba enfrente a los candelabros alguien semejante al Hijo del Hombre. Cada vez que se dice Hijo del Hombre se refiere a la persona del Señor Jesucristo, aquel que la gente conoció, aquel que anduvo entre los hombres, alguien semejante. No dice que era Jesús, sino que había una semejanza con Jesús, había un parecido con Jesús. ¿Por qué lo relata Juan de esta manera? Porque no lo acaba de distinguir. Él conocía a un Jesús con una voz suave, hermosa, tierna, y esta voz era una voz de trueno. Era una voz que asustaba. Y dice que este hombre estaba vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Y Juan lo ve y es tan impresionante que la misma impresión no lo deja distinguir quién es. Juan, a pesar de que está en el Espíritu, es un hombre. No deja de ser un hombre. Y Juan se impresiona con esto. Y cuando ve a este hombre, a esta semejanza de hombre, dice que además de esa banda de oro en el pecho, su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Cuando él conoció a Jesús, le vio su cabellera, pero no era blanca. Jesús estaba joven. Entonces yo me imagino cómo estaba el corazón de Juan, que palpitaba cada vez más fuerte y decía, ¿qué es esto? ¿Qué se me está presentando aquí? Sus ojos resplandecían como fuego, sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Escuchó una voz como de trueno al principio cuando le da la orden que escriba lo que va a ver, y después como una catarata. ¿Alguien ha escuchado una catarata? La fuerza del agua en una catarata. No, tú quieres hablar con otra persona y no se entiende. Te aturde el ruido. Así era la voz, pero él podía entender lo que esa voz decía, lo que esa voz hablaba. Dice que en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Querer ver al sol, no lo puedes ver. Te quema los ojos. No te le puedes quedar viendo al sol. Esa es la semejanza que él estaba viendo. Y además, lo que tiene en su mano es muy interesante. Dice, la espada que sale de su boca de 2 filos. Nosotros conocemos que la palabra habla de una espada de 2 filos, que se refiere a la Santa Biblia, la Escritura, la palabra de Dios. Y dice, su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caía a sus pies como muerto. Pero él, poniendo la mano sobre la espalda de Juan, le dice, no tengas miedo. Caes como muerto porque es muy fuerte. Es impresionante. Es inmerecedor estar ante una presencia así. Juan se sentía hombre muerto. No toleraba lo que estaba viendo. Pero el Señor le da paz al decirle, no temas. Y se presenta ante él. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Ya cuando le dice estuve muerto, Juan ya va entendiendo de quién se trata. Escuché pues lo que has visto, escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Le iba a revelar el futuro.
Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas. Solamente aquí la explicación, que es también para nosotros muy clara. Los 7 candelabros de oro representan, ahorita vemos, las 7 estrellas son los ángeles de la iglesia, y los 7 candeleros de oro se refieren a las 7 iglesias. Y ahí se queda. ¿Y ahora qué? Ya entendí los candelabros, las iglesias, los 7 estrellas, los ángeles. Cada ángel, en cada iglesia hay un ángel del Señor que cuida de ella. Y empieza por relatarle lo que viene, que es para la iglesia de Éfeso. Pero antes de eso quiero aclarar en los puntos que acabamos de ver. En cuanto a lo que dice del caballero que se ve ahí, que él lo está viendo y él tiene que escribir, pero todavía no sabe quién es. El caballero de cabello blanco como lana o nieve, significa la naturaleza divina o la sabiduría de Dios. En Daniel 7 viene esta figura de una manera muy, muy especial. También lo relata como el Todopoderoso, el de toda sabiduría, dice Daniel 7:9. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brota un torrente de fuego. Miles y millares le servían, centenares de miles le atendían antes de iniciar el juicio. Se refiere precisamente a la divinidad, al Señor, al Dios Todopoderoso. Entonces ahí se le llama el anciano de días también, se le dice. Ahora se ve con toda la autoridad, toda la parte divina en el Señor Jesucristo, algo que Juan obviamente no entendía. Acuérdense que el Apocalipsis habla del antes, del actual que está viviendo y del después, que viene siendo para nosotros el futuro. En ese tiempo, lo que está pasando ahorita era el futuro de Juan, para nosotros es el presente. Entonces el Apocalipsis es así. Cuando habla de esa parte, de ese cinto dorado, habla de la autoridad de un sacerdote, Jesús como el sumo sacerdote y la autoridad máxima espiritual. Cuando vimos lo de los ojos que sale, dice que de sus ojos salía como un fuego, habla de la autoridad y juicio de parte de Dios. Unos ojos que miran con una autoridad de juicio, que solamente Él tiene toda la autoridad para enjuiciar en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Así es que dice, ahora vas a escribir lo que sucederá después, y le da la explicación, y entonces entra donde le dice, en esta parte que me voy a enfocar más, capítulo 2:1, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea por medio de los 7 candelabros de oro. Hermanos, cuando está hablando de un ángel, no está hablando del ángel, de los ángeles que sirven a Dios que nosotros conocemos, se refiere a los pastores. El ángel de la iglesia, el ángel que se puede reconocer aquí, que obviamente no nos queda ese título, pero que el Señor le da esa palabra así, es el pastor. Y le dice, escríbele al pastor lo que voy a darle a esta iglesia. Entonces, dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y que pasa por medio de los 7 candelabros de oro. El Señor Jesús, el que está ahí, el que es una semejanza, pero que sabemos que es el Señor Jesucristo, el que tiene la autoridad, lo primero que asegura es que Él está en medio de la iglesia. Él se pasea en medio de la iglesia. La iglesia le pertenece a Él. Para que lo sepa el ángel y para que lo sepa la iglesia, que la iglesia le pertenece a Él. Él se pasea, Él puede estar, su presencia se puede manifestar en todo tiempo. Porque es la iglesia de Cristo, porque Él pagó por ella. Y Él la está preparando para un día, dice la palabra, entregársela a sí mismo
recogerla como la novia. Entonces, dice, se pasea por medio de los 7 candelabros de oro. O sea, en esas 7 iglesias, el Señor es Señor. Conozco tus obras, este es un elogio muy interesante que le dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. La iglesia de Éfeso, hermanos, era una iglesia en la que, en medio de una ciudad que era Éfeso, una metrópoli grandísima, con una gran economía, estaba la iglesia, pero también estaba el templo a Diana. Diana, la diosa de la fertilidad, una diosa pagana donde gente de todas partes iba ahí. Lo que ahorita es como ir a un burdel, esa era una iglesia, supuestamente, un templo donde se le daba holocausto o adoración a esta diosa, y todo con relación a la cuestión sexual. Entonces, la iglesia está, una hermosa iglesia que está trabajando muy fuerte, que se esmera muchísimo, está haciendo las cosas como deben de ser, en medio de que tienen una, si se puede decir así, una gran competencia, una gran lucha espiritual, con este lugar de, obviamente, donde Satanás reinaba, pero ellos están ahí y son un candelero en medio de la oscuridad, son una luz en medio de la oscuridad de ese lugar. De hecho, cuando nosotros estuvimos ahí, están las ruinas y es impresionante lo que hasta ahorita, después de siglos y siglos, se mantiene de pie después de varios terremotos que han pasado. Es impresionante la arquitectura, la forma en que levantaban y la riqueza. Todo era puro mármol de aquel, ¿no? Todo hecho de mármol. Y es toda una ciudad en la que se entra, y todo el piso es mármol, y los edificios, lo que quedan, los muros de mármol. Y luego donde estaba el templo de la diosa Diana, es impresionante cómo la iglesia podía hacer luz en medio de eso, de todo un paganismo en que la gente estaban rodeados por gente pagana, por gente depravada, y ellos se mantenían. Pero no solamente eso, dice el Señor conocía sus obras y que tenían un arduo trabajo, trabajaban muchísimo, estaban haciendo las cosas como deben de ser. Pero el Señor le dice, yo conozco tus obras, no creas que algo se me oculta a mí, todo lo conozco, todo lo que haces, todo tu servicio que me das, todo lo conozco. Y cuando el Señor le dice, tu arduo trabajo, tu perseverancia, sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero que no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. O sea, que era una iglesia que tenía un buen perfil. Cualquiera diría, está perfecto lo que hacen, todo está muy bien, son muy ordenados por su forma de trabajar, se apartan de los malos, no tienen contaminación, está muy bien todo. Pero había algo que el ángel de la iglesia, que el pastor tenía que hacer y que tenía que hacérselo saber a la iglesia, es que dice, pero, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. ¿Se puede abandonar el amor a Dios? Pero ¿cómo si yo estoy sirviendo en esto, en aquello, y en aquello, y en aquello? ¿Se puede abandonar el amor a Dios? Estaban ocupados todo el tiempo en las cosas de Dios. ¿Cómo era eso? Tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. ¿Qué significa eso? Que se enamoraron de muchas otras cosas. Hay gente que hasta se enamora del servicio, ¿sabía eso? Hasta se pelea con otros porque solamente él quiere servir. Sutilmente va cayendo en un error y va cayendo en un pecado. Y cree que es más importante el servicio que a quien se le da el servicio. Cambia el orden. Se enfoca tanto que ya cae en un error. Has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Por qué le dice que recuerde? Porque tienes que hacer ¿cómo le dices? Volver
la cinta hasta donde tú empezaste a cambiar. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? ¿Qué fue lo que te hizo desviarte? ¿Qué fue lo que te enamoró? Porque algo te tuvo que enamorar y apasionar para dejar de amar a Dios de esta manera. Cuando habla del primer amor, es el amor del Señor. Es el amor que nos cautivó con el perdón, con la liberación, con la transformación que hizo en nuestra vida, con la santificación. Nos apartó para Él. Y eso tuvo un costo muy alto, la sangre de Cristo Jesús. Por eso el Señor trae una reprimenda muy fuerte ante ellos y le dice: vuelve a donde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete. Dios estaba viendo que ellos ya no eran los mismos de antes. Mucha ocupación, sí, dentro. Mucho activismo, sí. Pero ¿qué había pasado con su relación íntima de amor? Para que una relación perdure tiene que haber amor. Si no, es un engaño. Puede haber conveniencias de ambos lados, pero no un verdadero y genuino amor. Y el Señor le pone un stop y le dice: arrepiéntete. Dice: y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. ¿Qué significa esto de hacer las obras que hacía al principio? ¿Qué es lo que sucede cuando un creyente viene a los pies del Señor, o una persona inconversa viene a los pies del Señor? Cuando Dios siente el perdón de Dios, siente el amor del Señor, es libre de lo que traía, lo primero que hacemos es contarle a todo mundo. Ahora tengo a Cristo a mi corazón. Ahora dice Orellana, tengo un nuevo amor. Ahora yo estoy enamorado del Señor por lo que hizo por mí, por lo que pagó por mí, porque tomó mi lugar, porque yo no merecía perdón y me perdonó, porque sacó todo el rencor y la amargura que traía, por todo lo que Él hizo por mí. ¿Qué es lo que hace la persona? Es divulgarlo, a todo mundo le dice: ahora soy creyente. No, mira, cerveza, no, yo ya no tomo, Cristo cambió mi vida. Un cigarrito, no, vamos al baile, yo ya le danzo a Cristo. Te dicen que está loco, que te digan lo que digan, pero tú haces la diferencia porque se te nota el amor por el Señor. Cuando una pareja se empieza a enamorar, no habla de otro más que del que está enamorado. Y le ve todas las cualidades, no le encuentra un defecto. Aquí estamos varios que nos hemos enamorado, ¿verdad? Los defectos los encontramos después. Primero estamos todas las cualidades. Mi esposo dice: el amor cubre multitud de pecados y de errores. Y ahí se queda. Pero es importante que para que entendamos ¿por qué dice el Señor has dejado tu primer amor? Porque ya tus prioridades no son las del principio. Cuando tú te enamoraste del Señor, todo era Cristo. Todo era hablar de Él. Todo dar testimonio de Él. Y el Señor te empieza a prosperar. Y te empieza a bendecir. Y muchos se quedan con la corona de la prosperidad y la bendición. Y se olvidan de su amado. Van dejando a su amado. Van dejando el amor. El primer amor se va opacando. Hay muchas cosas que toman el lugar en el corazón que le corresponde a Dios. La iglesia se había olvidado del primer mandamiento. Se habían olvidado del primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Se habían olvidado de eso. Servían a un Dios al que dejaron de amar. Y ese ya no era un servicio que le agradara al Señor. Y le dice: arrepiéntete y vuelve a hacer las obras que hacías antes. La iglesia cumplía con la ley, se esmeraba por dar un buen servicio, pero se olvidaron del primer mandamiento, amar al Señor sobre todas las cosas. ¿Por qué? El mismo libro de Colosenses dice que nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de su nombre, del Señor. Ese es el propósito. El inconverso no lo entiende, pero cuando tú viniste a Cristo, tú te das cuenta que la gloria de Dios se manifiesta en tu vida como nunca la habías visto. Entonces fuiste llamado para la alabanza de la gloria de tu Dios. Y eso es algo que el diablo envidia mucho de nosotros. ¿Por qué envidia tanto? Que nosotros adoremos, que nosotros dancemos al Señor. ¿Por qué? Los demonios
les da empacho, les da diarrea cuando nosotros adoramos a Dios como lo hicimos esta mañana y como lo hacemos siempre. ¿Por qué? Porque ellos tenían ese privilegio. Y a dar la espalda a su Dios y Creador, perdieron el privilegio. Y ese privilegio lo tenemos tú y yo. Así es que a ellos no les gusta. Cuando tú te quedas sin adorar y sin alabar a Dios, ellos están felices. Porque dice, míralo, tiene el privilegio que el Todopoderoso me quitó a mí y no lo utiliza. Entonces es porque el amor al Señor se está opacando. Arrepiéntete, vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Vuelve a practicar las obras. ¿Qué hacías al principio? Todo el mundo le hablabas de Cristo, de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Te agarraste invitando a una familia y otra familia. Y miren, vengan a conocer donde el Señor me salvó. Vengan, el Señor restaura vidas. Y ese era tu testimonio. ¿Y qué sucede? ¿Cómo se va dejando? Poco a poco se va dejando el amor a Dios. Cuando el Señor le dice arrepiéntete, hermanos, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Primero revisar qué me hizo caer y de ahí me tengo que levantar. Y solo no puedo. Es arrepintiéndonos con un verdadero actitud de humillación, pidiendo perdón al Señor y empezando a tomar lo que el Señor tiene, a retomar lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Cómo darse cuenta que ha dejado su primer amor? Cuando usted tiene muchas prioridades y su última prioridad es Dios. Cuando todas sus prioridades tienen el primer lugar y el Señor queda al final, si es que hay lugar para Él. Cuando ya no sientes deseos de orar, cuando ya no le dices a tu pareja, vamos a orar. Cuando no te interesa hablar de Cristo a ninguna persona y a ellos que se las arreglen o dar testimonio. Cuando la obra de Dios es para ti, cuando tenga tiempo. Cuando ya no sabes manejar tu tiempo, sino que tu tiempo te maneja a ti. El amor por Dios se te enfrió. Cuando el Dios dinero es la prioridad en tu vida, antes que el Dios que te da la vida. Lo repito, cuando el Dios dinero o el Dios trabajo es la prioridad para ti antes que el Señor que te da la vida, ya se enfrió tu amor por el Señor. Cuando tú disfrutas más las cosas que ofrece el mundo que las actividades de la iglesia. Cuando tú disfrutas más el aplauso del mundo. Te tomas 20, 30 selfies al día. Publique para que te digan qué bonito, qué guapo, qué bonita. Y a Cristo, ¿quién lo publica? ¿Tus publicaciones exaltan el nombre de Dios? ¿O te has hecho ególatra? Esto es para reflexionar. Si esa es la condición, en cualquier momento viene lo que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Le dice, si no te arrepientes, iré a ti y quitaré de su lugar el candelabro. La luz se te apaga. La luz de Cristo se apaga. Porque ya no está el amor. Y entonces nosotros pensamos, bueno, pero es que como Dios es pura gracia, el Señor me tiene que, y además yo ya soy salvo, Él va a tener misericordia de mí. No. O amas a Dios o con tus actitudes lo estás aborreciendo, lo estás rechazando, lo estás negando. Él dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es muy preocupante caer en el juego, en el asunto
de que yo estoy sirviendo, yo hago buenas obras y yo estoy tratando de prepararme. Sí, pero si dejaste de amar a Dios como le amabas, con ímpetu, con entrega, es a Él. El servicio es un resultado de amar a Dios, no al contrario. Porque Él no lo recibe. Él no recibe algo vano, algo que lo hacemos por cualquier razón, menos por exaltar su nombre. De tal manera que cuando Él dice, te va a ser quitado el candelero, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Así es que Éfeso, como era una iglesia que tenía todo, tenía todos los ministerios, era una iglesia muy influyente, pues ellos pensaban que todo estaba bien. Pero el Señor empieza a hablarle a esa precisamente. Y hay otras iglesias que no aparecen, ahí está Colosas, están otras, pero precisamente a esta iglesia es a la que le habla primero el Señor. Dile al ángel de la iglesia, dile al siervo de la iglesia, que la iglesia dejó de amarme. Dejaron el amor. Y obviamente, hermanos, que empieza a haber una gran frialdad. Porque cuando yo dejo de amar a Dios, yo dejo de amar a mi hermano, yo no lo puedo amar. Porque es el amor de Dios que trabaja en nuestros corazones, que redarguye en nuestras vidas, que nos da amor por otro. Sea hermano, sea amigo o enemigo. Por eso Jesús cuando dice, amen a sus amigos, es la locura más grande que un ser humano puede oír. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? Es que si me tienes a mí, dice el Señor, puedes amar. Si me tienes a mí, puedes perdonar. Y si me tienes a mí, mi amor, yo te voy a prosperar. El Señor dijo, yo siempre te pondré por cabeza y nunca por cola. Los que tienen en prioridad, en lugar del amor, tienen el trabajo, tienen el esfuerzo humano, se están quedando de cola. Porque si el Señor me dice a mí que yo soy cabeza, yo soy cabeza. Que siempre te tendré arriba y nunca abajo. Es ese Dios maravilloso, que si ha dado esa promesa, Él la cumple. Que es un Dios maravilloso que ha mostrado su fidelidad. Que cuántas veces Él ha traído a nuestra vida lo que ni siquiera nos esperábamos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué pide Dios de ti? Dice otra escritura. Ama a Dios y apártate del mal. Ama a Dios. No te dice toca bonito el instrumento, no te dice danza bonito, eso viene después. ¿De qué me sirve dar mi vida por un prójimo? Dice el Pablo a los Corintios. Así sea mi cuerpo para ser quemado, si no tengo amor de nada me sirve. De mi vida por los pobres de nada me sirve. El amor a Dios, hermanos, es lo más importante. Y no hay una fuerza más poderosa que el amor de Dios en nuestras vidas. Y lo único que tienes que hacer es amar a ese Dios para seguir adelante. Y no solamente seguir adelante como cualquier cosa, seguir victorioso, caminando en victoria. Es porque el amor de Dios te abraza, el amor de Dios te fortalece, el amor de Dios te educa, el amor del Padre te aligera la carga. Todo está en el amor del Señor. Por eso dice Juan 3:16 que por amor envió Dios a su Hijo al mundo, porque nos amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo cree que sentía el Señor que una hermosa iglesia a la cual había llegado el Evangelio y que había sido una hermosa iglesia creciente, creció y recibió, y después se queda en lo que es el orden, la ley del servicio, todo el orden, pero había perdido lo más importante? Y no dice que lo perdió, dice tú lo dejaste. Una cosa es cuando algo se te pierde, y ay, pero ¿dónde lo dejé? Otra cosa es cuando tú lo dejaste. Tú sí sabes dónde lo dejaste. Tú has dejado tu primer amor.
Dice, por eso vuelve al punto ese, vuelve a donde dejaste y recupera. Arrepiéntate. No se puede recuperar nada si no hay un genuino arrepentimiento primero. Por eso hay muy malas relaciones entre las familias. Por eso hay tantos pleitos. Por eso hay tantas divisiones. Por eso hay tantas envidias. Porque se dejó el primer amor. Cuando yo amo a Dios y yo tengo mi intimidad con Él, yo sé que tengo un lugar especial en Él. No tengo que envidiar el del hermano o de la hermana. Yo tengo mi lugar, Él tiene el suyo. Hoy en día el enemigo ha trabajado tanto que las mismas parejas se envidian uno a otro, siendo esposos. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser eso? Hace mucho que se perdió el amor. Hace mucho que se perdió el amor, porque somos un equipo. El Señor nos ha hecho un equipo para la alabanza de su gloria, para servirle juntos. Así es que volver, hermanos, volver a las primeras obras es lo que empieza a levantarte, a restaurarte, lo que te hace sentir felicidad. Empiezas a sentir otra vez el gozo de ir a orar por una familia y que te escucha, empezar a orar por un enfermo y sabes que el enfermo fue sano. Ese eres tú. Ese eres tú en el amor de Dios. Esa es la iglesia que Cristo quiere. Esa es la iglesia por la que Cristo viene, que deja las excusas a un lado y pone al Señor como su prioridad. Y ese Dios maravilloso nunca te deja avergonzado. Él te levanta y Él te bendice. Él te bendice. Así es que la condición en la que estaba la iglesia de Éfeso no era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Usted va allá y se queda impresionante con esos edificios. ¡Guau!, dice usted. Ni la iglesia más rica de Estados Unidos o de Japón tuvo un edificio como lo que tuvieron ellos. Impresionante. ¿Pero de qué servía eso? Si no estaba el amor. Y una de las causas más fuertes es, yo mencioné varias, cuando ponemos en prioridad trabajo, cualquier otra cosa, son las relaciones entre nosotros. Qué bonito llegar con un hermano y que te dé ese abrazo de hermano, pero qué triste llegar con alguien que vas a abrazar y sientes la frialdad. Se le enfrió el amor. Tú no te sientas mal por él, ora por él. Se le enfrió. Dejó de estar enamorado de Cristo. Eso es todo. No es que tenga algo contra ti. No te preocupes. Está en un problema más grande que si tuviera algo contra ti. Está en problemas con Dios. Por eso el Señor siempre en su palabra y en estas iglesias que vamos a ver, Él resalta las cualidades de la iglesia. Él resalta cómo la iglesia lo que hace bueno. Pero cuando es algo de Dios, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y qué mejor que el amor de Dios que constriñe nuestros corazones, que trabaja en nosotros todos los días, que por su misericordia sigue hablando a nuestra vida. Poner atención. Por eso dice, escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escucha. Ahorita que todavía puedes escuchar, escucha. Porque cuando la luz se te apaga, te quedas sordo. Te quedas sordo. Y ya no quieres saber de nada. Ya el evangelio lo ves como nada. Ya todo el mundo te estorba. Ya todo el mundo no te interesa nada ni nadie. Yo he visto gente que se le apagó la lámpara. Gente que estaba muy efusiva. La lámpara está apagada. Publiquen mucho, pero publican de toda la filosofía humana, pero no publican de Cristo, porque se les apagó la lámpara. Entonces, hermanos, es importantísimo que nosotros volvamos a las primeras obras. ¿Cómo es eso? Volviendo a un genuino arrepentimiento. Si tú dejaste el amor de Dios, lo cambiaste por otras cosas, ten cuidado que todavía estás tiempo. El Señor viene en cualquier momento por su iglesia y cualquier cosa que haya sido la que te estorbó, reconócelo delante de Dios, reconócelo,
Arrepiéntete de haber tomado eso que no te pertenecía y que te ha estado estorbando tu caminar con Dios. Arrepiéntete y el Señor nuevamente va a hacerte sentir esa paz, ese amor, ese gozo que solamente Él puede dar. Él viene por una iglesia preparada, viene por una iglesia sin mancha, sin arruga ni contaminación. Y la mancha es una cosa que es la que apaga el amor. Entonces, vamos a orar, que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que realmente el amor vivo de Dios se pueda seguir manifestando entre nosotros. Se manifiesta al Padre, se manifiesta a la iglesia.